Vamos a hablar con José Schulman, viejo luchador, yo digo con mucha experiencia, de las organizaciones de derechos humanos. La Liga Argentina de Derechos del Hombre, yo ahora le agregaría, y las mujeres concretamente, en esta oportunidad. Ahora, desde el 2017 somos derechos humanos. Cambiamos derechos, sí. ¿Cómo se llaman ahora entonces? Liga Argentina por los Derechos Humanos. Liga Argentina por Derechos Humanos. Uno de los tantos organismos de derechos humanos que ha luchado por la plena vigencia y por la vida, que es muy, pero muy importante. José Schulman estuvo detenido durante la dictadura militar, la genocida dictadura militar, con dirigentes gremiales del norte de la provincia que habían laborado en Vicentín, y prácticamente Vicentín nos entregó atado de pie y mano a la genocida dictadura militar. José, en mérito de ello, ustedes se van a presentar, o en tu caso particular te vas a presentar como querellante en la causa Vicentín por los delitos de lesa humanidad. ¿Qué tal? Buen día. Ya nos presentamos como organismo de derechos humanos en la Argentina ya hace unos 8 años que el Congreso de la Nación dictó una ley que asegura a los organismos de derechos humanos la participación en los juicios por delitos de lesa humanidad. Nos presentamos porque, bueno, es una causa importante. Nosotros estuvimos en la génesis de la investigación de lo que se llama la causa 50. Como no sé si todos se acuerdan que en Reconquista hay una base aérea de los años 50 del siglo pasado, y por las disposiciones militares fueron los que encabezaron el gobierno y la represión en Reconquista durante la dictadura. Había un comodoro, o no me acuerdo qué cargo militar, Zambueli, que era al mismo tiempo intendente de Reconquista, jefe de la base militar y jefe de la vida. En segundo lugar, nos presentamos porque conocemos a los compañeros desde siempre, ¿no? No solo a Zarza y Venturini, sino a Córdoba, Maulí, bueno, una enorme cantidad de compañeros de Reconquista. Yo soy de la ciudad de Santa Fe, fui secuestrado en 2 veces, una en el Club Gimnasia de Esgrima de Ciudadela, en el norte, y una en mi casa, en Güemes al 5500. Y fui las 2 veces llevado al centro clandestino La Cuarta, y las 2 veces había compañeros de Reconquista, algo que me marcó bastante. Allí entonces escuché por primera vez en el 76, en el octubre ya había compañeros, estaba Cacho, Zarza, creo que Venturini también. Y bueno, conocimos la historia de los trabajadores de Vicentín, la historia de la recuperación del sindicato que ellos hicieron en el 73, y de cómo la patronal los había entregado. También la historia de otros, ¿no? De muchas compañeras. Ahí en la celda mía estaba Alicia López Rodríguez de Garraham, una santafesina que era descendiente directa del brigadier Estanislao López y fue asesinada en La Cuarta, más o menos el 20 de octubre de 1976. Y después ocurrió que yo estuve preso un tiempo en Coronda, me liberaron, me volvieron a secuestrar, y hubo una noche, o 2 o 3 noches, entre el 21 y el 23 de noviembre del 77, en donde junto con Venturini fuimos torturados por el grupo de tareas que encabezaba Revechi, que era de la inteligencia de la Policía Provincial, Curro Ramos, Cabrera, González. Bueno, Revechi falleció, Ramos está preso, Cabrera debería estar preso y González va a ir pronto a juicio oral. Digo, ese es el grupo que torturó, pero en realidad ellos contaron una historia aún más como fuerte, que fueron entregados en Reconquista por la patronal, ellos nombraban un tal Tonietti,
o algo así, que era algo así como jefe de personal. Y bueno, sufrieron torturas en Reconquista con la base, en diversas reparticiones, después los llevaron a Santa Fe y los siguieron torturando, ¿no? Ese recuerdo lo tuve siempre. Nosotros en el año 2008, cuando estaba pronto a hacerse el juicio contra el juez Brusa, Víctor Hermes Brusa, y los otros, que Famoso, creo que famoso. Sí, y los otros, María Eva Evis y Colombini, y bueno, todo lo de esa causa. Nosotros nos fuimos encontrando, los sobrevivientes, y me acuerdo hicimos un viaje a Reconquista y nos encontramos con todos ellos y fue realmente como una película, porque hacía desde 2008 al 78, ¿cuánto hacía? 30 años creo que no nos veíamos. José, sí, José te decía, ¿y qué posibilidades existen de prosperar esta causa, particularmente respecto de Vicentín y esta violación de los derechos humanos? Mira, la prueba que tenemos es bastante contundente, es el testimonio de los compañeros, el testimonio mío, pero además vamos a presentar otras pruebas. En el juicio que se le hizo al señor Gil de la ciudad de Reconquista por amenazar a testigos de juicios de lesa, él reconoció que se había infiltrado en Vicentín a las órdenes de los servicios de inteligencia. Ahí tenemos como se dice, un cabo para tirar muy fuerte, y también tenemos todo lo que en los juicios de lesa humanidad en 20 años hemos aprendido sobre lo que podríamos llamar el modus operandi en que las empresas colaboraban con las dictaduras. Eso nos permite que, explicado ese modus operandi que ya ha sido hecho sentencia en la causa Mercedes-Benz, en la causa Ford, en la causa Veloz del Norte, para nombrarte 3 solo, ¿sí? Los indicios que nosotros podamos mostrar se pueden interpretar como parte de ese plan sistemático. Lo que quiero decir es que discutir delitos que llevan 40 años, no sé, me pierdo los años, no es lo mismo que discutir el robo de una bicicleta, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro favor la resolución de la Corte Suprema del año 1985, en con que dio por sentado un plan de exterminio, y la otra resolución que dijo que la convergencia del testimonio de los sobrevivientes adquiere carácter de prueba en este tipo de juicios. Es decir, los juicios por delitos de lesa humanidad están ordenados por una jurisprudencia local e internacional y se basan mucho en el testimonio de los sobrevivientes, que es lo que nosotros queremos acompañar, fortalecer. Bueno, de alguna manera yo también soy testigo de lo que pasó. ¿Dónde tiene presentado el juicio? ¿En el juez federal con asiento de Reconquista? Sí, sí. El juez ha derivado la investigación en el fiscal Salum y ahí la hemos presentado. Y bueno, con estos temas de la cuarentena y lo digital, algunas cosas demoran, pero pensamos que pronto podamos entregar los testimonios. Me olvidé de decirlo, nosotros también ofrecimos el testimonio del diputado provincial Carlos del Frade, viejo amigo de la Liga, y en mi opinión uno de los investigadores más serios sobre la economía y lo social de Santa Fe. Y yo creo que... José, no me conté Carlitos del Frade, hace más de 20 años que nos conocemos. Es más. Te voy a contar algo. Mira, mi primer libro lo escribí sobre Acíndar en 1995. Se llama Tito Martín, el villazo y la verdadera historia de Acíndar. Lo prologó Carlos del Frade y lo presentó Osvaldo Bayer. Así que tenemos con él un camino. Una vieja amistad. Yo te digo, lo acabo de consultar últimamente para un trabajo que acabo de presentar en una licenciatura de periodismo digital, aquí en Santa Fe, en una universidad privada, ¿sí? Sobre un caso que también es violación de los derechos humanos, trata de personas, la sumisión de una persona, de una mujer, por explotación sexual, una jovencita, Natalia Acosta, aquí en Santa Fe, donde Carlos del Frade puso su pata, como pone la pata en todos lados, perdón por la expresión, en los temas que son complejos, vulnerables
de estar de por medio el ser humano. Yo te digo, tengo un respeto y un cariño. José, yo te agradezco tu participación en nuestro programa. No, En a vos. TR, Te nosotros agradezco a estamos vos por ayudar a difundir esto. y lo vamos a difundir, porque hay muchos que no lo saben, quizás a los jóvenes se les escapa, pero acá hubo una masacre en el país, que se llamó la dictadura genocida militar de 1976. 30.000 desaparecidos, 30.000 Y parte desaparecidos. de esa masacre se cometió en Reconquista y la ciudad de Santa Fe, aunque algunos no lo crean. Uno de los centros clandestinos estaba al lado de la cancha de Colón. Sí, en Reconquista, iglesia, fuerzas militares, accionar político. Y por qué no, parte de la sociedad fue cómplice, dolorosamente. Un abrazo, José, como A vos, siempre. gracias, chau. Chau, chau. Hay un tema en la provincia de Santa Fe, que es el famoso tema de la adhesión a la ART. Quizá la sigla no dice absolutamente nada. Accidente de riesgo de trabajo. Es una protección que tiene el trabajador cuando se produce precisamente un accidente como consecuencia de su labor en una empresa, sea chica o grande. Pero vete aquí que Macri, antes de irse, dejó una ley en el Congreso Nacional. Se sancionó oportunamente. ¿Y qué ocurre? La provincia se tiene que adherir. Y esto ha creado un escozor, digamos, en las organizaciones gremiales. Una de las pocas peronistas que seguramente que van a ocurrir otros más en la Cámara Baja de la provincia, que está en contra, es la diputada provincial Matilde Bruena, ¿sí? Que ha venido bregando permanentemente. A la par de ella se suman organizaciones gremiales muy importantes, la Poderosa Festrán, la CGT de San Lorenzo, otros gremios concretamente. ¿Cómo le va, Matilde? ¿Qué tal? Nosotros siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque todos los días son iguales concretamente, ¿sí? Matilde, ¿cómo se hoy en la Cámara de Diputados de la provincia esta adhesión a la ART que impulsó oportunamente la provincia Roberto Miguel Lipchi y su ministra de la Producción, la última, Alicia Siciliani? ¿Cómo está el tema hoy en la Cámara de Diputados de la provincia? Bueno, el tema está próximo a debatirse, ya está pasando por comisiones, ya ingresó a la Cámara y está pasando por comisiones, y en breve se va a discutir en el recinto. Como usted bien dijo, es una adhesión a una ley nacional. Esto se hace porque ya de por sí es inconstitucional que una ley nacional regule los procedimientos para las provincias. Entonces se inventó esto de la adhesión. Igual, yo estoy en contra de la adhesión porque toda la estructura de la ley y la propia adhesión es inconstitucional porque rompe el sistema republicano de gobierno, le da jurisdicción a un órgano administrativo. Pero además es un órgano administrativo que no tiene capacidades para decidir sobre las enfermedades y los accidentes de trabajo, porque es una comisión médica, ¿no? Y los médicos pueden hablar de enfermedades, pero no pueden hablar de infortunios o enfermedades laborales, porque ahí hay que hacer análisis ambientales, contextuales y jurídicos. Entonces, bueno, esto de por sí ya atenta contra la estructura jurídica, contra el Estado de Derecho. Pero lo grave, lo concretamente grave de esta ley, además de esto, es que pone a decidir a un órgano administrativo que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es del mismo órgano que regula a las aseguradoras de riesgo del trabajo. O sea, es juez y parte, la comisión es juez y parte. Yo digo que es lo mismo que si uno le tiene que ir a reclamar el derecho al mismo que se lo está negando, ¿no? Bueno, entonces, sí. A ver, parecería que son cuestiones meramente formales, Matilde, pareciera, pero no son formales. ¿Dónde le quitan derechos? ¿Dónde le restan derechos esta nueva iniciativa, esta nueva adhesión en la provincia que está múltiplemente declarada inconstitucional en diversas provincias que se han adherido? ¿Dónde le quita derechos al trabajador en sí? ¿Dónde le resta derechos? Le resta derecho porque si uno no tiene acceso a los jueces para reclamar un derecho, no tiene derechos.
los derechos no solamente hay que formularlos en las leyes y reconocerlos, sino que hay que permitirle a las personas ejercerlos. Entonces, si un empleador no le paga, no le reconoce a un trabajador un accidente, una enfermedad laboral, esta persona tiene que poder ocurrir a un juez y un juez que solucione rápidamente el problema. Entonces, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos serios problemas con el Poder Judicial porque es un Poder Judicial insuficiente, la estructura de la justicia laboral, y encima que ya tenemos problema de acceso a la justicia o acceso a los derechos con el Poder Judicial, encima se le agrega un mecanismo, o sea, una barrera más para poder decidir sobre los derechos. Y además el que va a decidir es juez y parte. Entonces, y además esto está demostrado en todas las provincias donde intervienen, que han adherido a esta ley, los trabajadores se han perjudicado. Las estadísticas dicen que las comisiones médicas están reconociendo alrededor de un 3% de las enfermedades laborales, o sea, nada. De un 100 a un 3% no está reconociendo absolutamente nada. O sea, está probado que las aseguradoras están desconociendo las enfermedades laborales. ¿Y esto por qué es? Porque son aseguradoras, son entidades privadas cuya ganancia es reconocer la menor cantidad de infortunios, porque ahí está la diferencia con la cual hace ganancias. Entonces, no se puede dejar esto en manos de las mismas empresas que tienen que pagar, ¿no? Esto es muy grave, por eso digo, impedir el acceso a la justicia es impedir el ejercicio del derecho. Ahora bien, expliquémosle también un poco al ego. Para hacer un control, una persona que vive en Reconquista, allá en el límite con la provincia de Chaco, ¿sí? En el departamento, sí. Va a tener que venir a Rosario a hacerse una consulta, un chequeo. Es decir, a ver, ¿con qué? ¿Con qué necesidad económica? ¿Cómo? Claro. Bueno, ese es otro de los problemas. Otro de los problemas, aunque hubiera una comisión médica al lado de la Casa del Trabajador, el problema esencial subsiste, porque la comisión le está impidiendo llegar a un juez, y la comisión es juez y parte. Pero además, como usted dice, ni siquiera hay comisiones médicas. Y la situación actual de las comisiones médicas es desastrosa, no funcionan. Hace 100 días desde que empezó la epidemia que están paradas. Las condiciones sanitarias de los consultorios de las comisiones médicas son aterradoras, no tienen condiciones médicas mínimas para cumplir con los protocolos de salud que exige el propio gobierno nacional y provincial. Es una ley insignia del macrismo para el ajuste laboral, y yo creo que ningún peronista, ni ningún socialista, ni ningún radical, ni nadie que provenga de partidos de raigambre popular pueden votar una ley como esta. Ahora, inentendible que el gobierno nacional la haga propia, es inentendible, porque ha venido Claudio Moroni, hará cosas antes de la pandemia, antes de la cuarentena, digamos, a promover, digamos, la adhesión a esta ley en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del ministro de Trabajo de la Nación, el actual, no el anterior, el actual ministro. No. Sí, sí. Por eso creo que el rechazo tiene que ser muy firme, porque no hay que admitir esto. Yo se lo dije a Moroni en una audiencia pública que hizo, se lo dije públicamente a Moroni cuál era mi opinión sobre la ley y cuál era el rechazo, y yo creo que hay que ser muy crítico con esta política, con la actitud del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia, y además porque también hay otro pequeño detalle con esta ley macrista, que quien está a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el mismo que tenía Macri. Entonces, nosotros votamos a este gobierno nacional para terminar con el macrismo. Entonces, con el macrismo hay que terminar no solamente desplazándolo electoralmente, sino rechazando las leyes y rechazando la estructura del macrismo que quedó por ahí dando vueltas. Diputada, le agradezco infinitamente. Bueno, muchas gracias a usted, gracias por llamarme. Gracias, Alberto. Vamos a hablar con el concejal de la ciudad de San Lorenzo, ¿sí? Martín Sarrera. Concejal del Movimiento Evita, concejal del Movimiento Peronista,
¿sí? Se mueve mucho en la región concretamente. Martín, sabido es concretamente, como siempre decimos nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, todos los días son iguales, pero el COVID para algunos golpea más y para otros golpea más. Ustedes yo sé que están muy preocupados por los vulnerables y particularmente a nivel nacional está la famosa tarjeta alimentar, están los ATP, está el IFE concretamente. ¿Cómo recibieron ustedes el tema de la tarjeta alimentar? Hace un tiempo atrás, cuando prácticamente estábamos en víspera de la entrega y hacíamos una nota en esta oportunidad. ¿Cómo pegó la gente, el más vulnerable, el más humilde? Bueno, primero, buen día Alberto, buen día para todos los que nos vayan a ver y escuchar. Sí, como vos decís, desde que arrancó la pandemia y nosotros hemos conversado en un principio, una de las peores situaciones que se vieron fue la caída, digamos, de la economía, principalmente en los sectores vulnerables. A partir de ahí nosotros, obviamente, como vos mencionabas, nos pusimos a trabajar, como ya lo veníamos haciendo, de alguna manera intensificando un poco los trabajos y la organización que tiene que ver con tratar de dar respuestas desde nuestro lugar a esa necesidad y a esa demanda. Y bueno, algo para destacar que a mí me encanta decirlo, porque la verdad es que nos ha sorprendido para bien cómo ha impactado justamente lo que vos mencionabas recién, que es la tarjeta alimentar. Veníamos de una demanda, de un crecimiento de la demanda de lo más básico, que era la alimentación en las familias más vulnerables en San Lorenzo, pero yo creo que pasa en todas las ciudades del país, de la provincia y del país. Aunque muchos crean que San Lorenzo es una ciudad que desborda de riquezas, la realidad es que las riquezas desbordan contra el río, pero no llegan del otro lado de las vías, y ahí es donde está la problemática, ahí es donde nosotros, bueno, intentamos colaborar en una mano, y bueno, fuimos parte de alguna manera en la organización del operativo que llevó adelante la entrega de la tarjeta alimentar, que en su momento se había suspendido porque estaba pactada un día antes de que se decretara la cuarentena y hubo que reorganizarla una vez que la situación epidemiológica lo permitió. Y bueno, la verdad es que yo no tengo palabras para describir cómo se notó el impacto positivo de esa tarjeta alimentar. Obviamente que es un paliativo, que no es la solución a ningún problema, pero en estas situaciones de crisis y de emergencia, claramente fue un ejemplo a seguir por todos los niveles del Estado, esa política que llevó adelante el Gobierno Nacional de Alberto Fernández con la tarjeta alimentar, que le permitió en San Lorenzo específicamente a 1.217 familias contar con una suma de dinero bastante considerable y que le permitió salir del pozo. Alberto, cuando nosotros hablamos de que las familias demandaban alimento, es porque ya directamente no tienen que comer, no tienen que darle de merendar, de desayunar a sus hijos, y esa tarjeta alimentar vino a solucionar ese problema y la verdad que es magnífico lo que se logró generar con eso. Pero a eso sabemos que, como bien lo decías, toda la ayuda que vino a la provincia de Santa Fe en las últimas horas, se ha conocido que la provincia se aproximadamente 24.000 puestos de trabajo, pero paralelamente, ante la caída, que no es exclusivamente de la cuarentena, sino que viene desde abril del año pasado. Exactamente. Pandemia, imagínense ustedes lo que sería el país hoy por hoy, recibió una ayuda de la provincia de Santa Fe, ATP, IFE, tarjeta alimentar, como lo estamos mencionando, de 24.000 millones de pesos en todo el país. Es una fortuna, Martín, Exactamente, y eso se sintió, sin duda. Nosotros, es lo que te decía recién, la tarjeta alimentaria de alguna manera como para ejemplificar, pero todas las medidas que tuvieron que ver con un auxilio económico de parte del gobierno nacional al provincial y también del gobierno provincial a distintas localidades, bueno, significaron un impulso bastante considerable, teniendo en cuenta el retroceso que traíamos, pero digamos, como vos bien lo decías, Alberto, Macri y pandemia posteriormente, no es fácil lidiar con esa situación. No, correcto. Hoy hubiera sido, no quiero hacer comparaciones, pero si hoy hubiera sido este gobierno Macri, esto sería una catástrofe, una tragedia, un colapso en el país. A Dios gracias, si queremos hacer comparaciones, la provincia de Santa Fe, uno de los países que más lo muestran como el mejor del mundo, Uruguay, está superior a Uruguay en misma cantidad de habitantes, en misma cantidad de enfermos, en misma cantidad de territorio. Exactamente. Un ejemplo en la provincia de Santa Fe, tener en cuenta, Martín, un ejemplo. Sí. Exactamente. En el orden estrictamente local, la municipalidad para la foto, para el marketing.
Sí, yo creo que desde el municipio, así como mencionábamos políticas provinciales y políticas nacionales, faltaron algunas herramientas que le permitieran al vecino tener una respuesta de lo local, que es mucho más inmediata, que es mucho más certera siempre porque están dentro de la cercanía y es mucho más fácil llevar adelante políticas concretas para solucionar determinados problemas. Y en este problema que es económico, creo que a diferencia de otras localidades, la ciudad de San Lorenzo tiene herramientas y tiene espalda como para salir a ayudar, a colaborar, a permitirle a los comerciantes, a las distintas actividades económicas de nuestra ciudad, poder subsistir en este momento complicado. Yo he tenido charlas con titulares de jardines maternales, titulares de peloteros, salones de eventos, de cumpleaños, y la realidad, Alberto, es que están pasando una situación horrible, malísima, y que en muchos casos va a ser muy difícil que la puedan revertir. Y ahí me parece que el gobierno municipal se está quedando un poco atrás en este impulso de dar una mano. Nosotros no criticamos lo que se hace bien, desde lo sanitario las cosas funcionaron bien, apoyamos absolutamente todas las medidas que tuvieron que ver con el cuidado, pero tenemos que remarcar que hay políticas que no se están llevando adelante y que tienen que ver con eso, Alberto, y que si no tomamos carta en el asunto prontamente, mucho más difícil va a ser en la post-pandemia poder generar una recuperación económica más acelerada para poder ayudar a la recuperación de la gente. Bueno, para cerrar, vos mencionaste en este caso, Martín, la pospandemia. ¿Cómo llegamos, cómo entramos a la pospandemia? Y a mí me parece fundamental, en primera medida, continuar insistiendo que la sociedad siga teniendo esos desbordes de solidaridad que tiene. Eso me parece fundamental el Estado organizando esa solidaridad de la sociedad en su conjunto, pero me parece fundamental el Estado organizando todos los planos del funcionamiento cotidiano de la sociedad, y que va a ser muy importante, y algo que nosotros, Alberto, lo venimos remarcando, es la organización de la economía informal y de la economía popular. Vos sabés muy bien que nosotros trabajamos en ese sentido y que en Argentina ya había un gran índice de economía informal que venía siendo una deuda del Estado para con nuestra sociedad, y que esta pandemia lo va a empeorar. Vamos a terminar esta pandemia con un índice mucho mayor. Entonces me parece importante que pongamos el acento en ese tema y que nos pongamos a trabajar para de alguna manera poder organizar y generar trabajo, generar salida, fortalecer el mercado interno y sin perder de vista el cuidado de lo sanitario. Te agradezco infinitamente, Martín. Un abrazo como siempre. Gracias, Alberto. Saludo para todos. Bueno, tomamos el contacto con el senador por el departamento Rosario, importante departamento, Marcelo Lewandowski. Marcelo es colega nuestro, siempre lo decimos, hasta hace poco tiempo de asumir su banca, era uno de los relatores, digamos, del fútbol, cuando ocurría el fútbol. Hoy por hoy no tenemos fútbol, pero te debo decir, nosotros como los futbolistas nos salvó la pandemia, no nos vamos al descenso, no vamos a ver descenso. Marcelo, en los últimos días, ¿cómo te va? Decimos muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Como todos los días son iguales. Marcelo, has mantenido una reunión importante con la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe en los últimos días. Contame para qué fue esa reunión concretamente. No, lo que hacemos habitualmente con ministros, con secretarios, con subsecretarios, directores, digamos, lo que uno trata de todas las demandas que tiene de las gestiones de los distintos municipios y comunas, derivarlas en el lugar que corresponde. Y bueno, hoy con la ministra estuvimos hablando de muchos proyectos que hay demandas en cuanto a la construcción de escuelas, hay demandas en cuanto a jardines, a la educación en todos los niveles. Hay demandas de cargos, hay reparaciones de distintos edificios. Sé que la provincia va a comenzar desde el ministerio a hacer un relevamiento de todas las necesidades que tienen los colegios, de baños, de aulas, hacer un relevamiento completo de las 4.000 y pico de escuelas que hay en toda la provincia. Así que bueno, nosotros ayudamos en ese aspecto. Yo soy presidente de la Comisión del Senado y por lo tanto tengo allí algunas cuestiones que tratar, como la ley de educación, como distintas cuestiones que tienen que ver con la currícula, que tienen que ver con proyectos de escuelas. En fin, el temario es largo. Bueno, ¿y tema obra pública en el medio de la pandemia? Yo creo que va a ser uno de los motores del repunte económico que necesitamos.
Me parece que lo que viene de Nación en torno al tema viviendas, se está trabajando mucho para el tema de servicios, tanto de agua como de cloacas. Es una demanda que ya en el siglo XXI no podemos seguir pensando que todavía tengamos grandes poblaciones sin agua potable y sin cloacas, así que se está trabajando en esos proyectos. Hay una muy buena iniciativa, por ejemplo, para la Argentina ACE, que va a llevarle casi 100 millones de pesos a Villa Gobernador Galvez y le va a dar una cantidad de cloacas a viviendas que hoy no la tienen, y es una población postergada de nuestra provincia y de nuestra región, aquí en el departamento, pero también, por supuesto, barrios de la ciudad de Rosario. Estamos trabajando también a ver cómo podemos llegar al verano y que el agua potable no sea una carencia como viene ocurriendo desde hace muchos años en distintos lugares de la ciudad. Bueno, creo que... Y después estamos trabajando mucho con el tema rutas. Hay un cruce muy históricamente peligroso y que nunca se le ha dado solución, ahí en el cruce de la 18 con la O12, en donde hay barrios que se han instalado a las márgenes de la ruta 18. Estuvimos con gente de vialidad para, por lo menos hasta que se haga un puente, empezar a buscar algunas soluciones. En fin, estamos haciendo y apuntando todas las obras que se necesitan y que la podamos colocar en el presupuesto 2021. Ahora, el tema pandemia ha golpeado muchísimo y particularmente el tema alimentario. La tarjeta alimentaria ayudó mucho y bien para a ustedes, ¿sí? Ayudó mucho, Alberto, y ahora hay una entrega de remanente. Creo que para el departamento de Rosario todavía quedan 300 tarjetas sin entregar, y eso se fue acumulando desde el momento en que se dio. O sea que el que va a percibir esa tarjeta, el que todavía le queda por percibir, y que todavía, por supuesto, no la ha usado porque no la tiene, pero lo tiene acumulado. Entonces, cada una de esas tarjetas tiene un crédito de 20.000 pesos. Imagínate que aquella persona que no tiene recursos se encuentra con una tarjeta con 20.000 pesos para gastarlos en alimentos. Es realmente muy importante. Bueno, quedan 300 todavía para repartir en el departamento de Rosario y durante julio lo vamos a hacer. Ahora, el tema pandemia, el tema COVID, más allá de las circunstancias cotidianas que ocurren, mayor o menor control, ¿sí? Está instalado, golpea muchísimo. ¿Cómo se sale de todo esto? Ustedes han mantenido reuniones con el gobernador, han mantenido una reunión permanente, casi cotidiana, con sus pares de la oposición. ¿Cómo se sale de todo esto, Marcelo? Alberto, es una situación muy compleja porque Argentina viene de una historia reciente muy complicada, y sumado a la pandemia son alternativas que sin duda son muy complejas. Nadie dice que se va a salir rápido, todo lo contrario. Estamos en una situación muy difícil, pero me parece que hay políticas apuntadas a la reactivación económica. Hay que ser muy inteligentes, hay que ser muy creativos, buscarlas, así como la pandemia nos pone situaciones muy complejas, también nos dan estas crisis algunas oportunidades, y creo que Santa Fe las tiene. Me parece que nosotros en algunos terrenos del área alimentaria podemos ser un abastecimiento para muchos países que hoy no lo tienen. Por ejemplo, el cerdo en China, que nos está comprando mucho y puede ser un potencial en los próximos años. Y como ellos, distintas derivaciones de los alimentos que nosotros tenemos que darle una buena alternativa. En Santa Fe lo tenemos para aprovecharlos y que sean un ingreso de divisas y que sea para el país y que sean mano de obra para el mercado argentino. Me parece que hay también otras cuestiones, como tiene que ver con el software, en donde nosotros tenemos que posibilitar que nuestros jóvenes apunten a estudiar e incentivar el estudio de informática y de la robótica, porque eso nos va a dar un marco de mayores posibilidades de progreso y sobre todo de salida laboral para un rubro en donde, por ejemplo, Rosario es una de las ciudades donde mayor cantidad de empresas vinculadas al software existen en la Argentina, y no tenemos oferta de estudiantes. Así que bueno, hay algunos nichos de posibilidades que hay que explotarlos. Y no, bueno es de toda la gama de oportunidades que se pueden llegar a presentar. Además, Marcelo, hay una importante ayuda del gobierno nacional, sea con
remitir partidas para pagar sueldos, sea para remitir partidas para pagar a la actividad privada, también los famosos ATP, y además todo otro tipo de ayuda que se están dando a los monotributistas, etcétera, etcétera, que bueno sería que esto se difunda permanentemente, Marcelo. Es importantísima la ayuda que viene del Gobierno Nacional a la provincia de Santa Fe, y particularmente a los grandes centros poblacionales, llámese Rosario, que están golpeados los últimos días por el tema del COVID, Santa Fe, capital, departamento de la capital, departamento General López, etcétera, o sea, todo el territorio provincial. Es muy importante la ayuda, Alberto, en esta crisis, si no sale del bolsillo nacional o del bolsillo de las provincias, en este caso, por supuesto, lo que nos toca, que es Santa Fe, el aporte privado es escaso y fundamentalmente el tema que uno puede pensar en los bancos, prácticamente están desaparecidos en acción. Entonces, yo entiendo que se les reclama a los estados, pero son los estados los únicos que están salvando las papas en torno a estas cuestiones. Las arcas alicaídas de la nación y del estado provincial son las que están llevando a cabo la gran tarea de alimentos, de abastecimiento de insumos, de pensar en líneas de créditos, de subsidios. Bueno, en definitiva, salen todas del mismo bolsillo en el 99% de las alternativas. Te dejo en libertad, Marcelo. Abrazo como siempre. Chau, chau. Abrazo. Un abrazo grande. Vamos a hablar con Celina Calore, que es la titular, digamos, tiene la coordinación del CESO, Centro de Estudios Económicos Escalabrini Ortiz, perdón. Es un grupo de jóvenes economistas, jóvenes y jóvenes ellas también, ¿sí? Las que integran este grupo, Calore, y que prácticamente son columnistas nuestros en nuestros programas de la ciudad de Rosario. Celina, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos. Celina, hay algo que no deja de crecer. La economía no crece tanto, pero no dejan de crecer los precios concretamente en el súper. Comentame el último informe, uno de los últimos informes que acaban de hacer ustedes. Así es, sí, recién salidito el informe de precios para la provincia de Santa Fe, los precios de supermercados que nosotros relevamos todos los meses. Es cierto que no paran de subir, pero durante la pandemia están subiendo menos. Hay una desaceleración importante en la inflación de los supermercados de la provincia. En esta oportunidad, para el mes de junio, los precios en general de los supermercados subieron un 0,48%. Y lo que hay que decir es que los precios de los alimentos básicos, de la canasta básica, sí se incrementa por encima del indicador, casi duplicándolo en torno al 0,99%. Pero es un dato interesante porque es el primer mes que tenemos una variación en los alimentos por debajo de un dígito, ¿sí? Entonces es interesante, hay una desaceleración, tampoco es para celebrarlo porque, como bien vos decís, siguen aumentando los precios, pero bueno, todo este tema de la pandemia lo que ha traído es inactividad y con eso también desaceleración de precios. El tema de la pandemia también se le suma, por supuesto, algunas medidas del gobierno, ¿no? Que ha venido tomando ya desde diciembre, que están vinculados al congelamiento de tarifas, al congelamiento del precio de los combustibles, a poner precios máximos en algunos productos también esenciales, y todo esto va teniendo efectos sobre los precios que vemos en las góndolas. Celina, hay un trabajo que han elaborado para estudios en Buenos Aires con quienes trabajan, ustedes el CESO, en la provincia de Santa Fe y particularmente Rosario, cómo salir del corona crisis. Dame 2 o 3 líneas, por favor, ¿cómo se puede salir esto? Es sí, ideal, pero es un importante estudio que se ha hecho a nivel nacional. Sí, este informe lo hicieron los compañeros de Buenos Aires, y bueno, lo que nosotros planteamos es que ese plan de reactivación económica que tenía pensado Alberto Fernández al inicio de su gobierno, que estaba principalmente enfocado a una distribución del ingreso y a las transferencias de ingresos, principalmente a recomponer los ingresos de las familias y a promover la demanda interna, no va a alcanzar para esta etapa que se viene ahora post pandemia. Nosotros creemos que el gobierno va a tener que lanzar un programa, o debería lanzar un programa
más radical, ¿no? Donde esté puesto el foco en la creación de empleo. No va a alcanzar con paritarias, no va a alcanzar con el ingreso familiar de emergencia, que es muy necesario. Acá lo que tenemos que pensar es la necesidad de crear empleo, porque se va a venir una situación muy compleja en términos de pobreza, y la mejor forma para no aumentar la pobreza es generar empleo, ¿no? Entonces, nosotros proponemos un plan más al estilo de reconstrucción de una posguerra, ¿no? Donde haya un Estado muy presente en algunos sectores, como por ejemplo pueden ser la construcción, que moviliza mucho el tema del empleo, pero también en otros sectores como la educación, la cultura, todos sectores que son del mercado internista, digamos, de adentro de Argentina, que no requieren insumos importados, y entonces tampoco tocamos las valiosas divisas y escasas que tiene Argentina, y ponemos sí el motor de la economía entonces a través de la generación de puestos de trabajo. A ver, perdóname. ¿Dónde generamos empleo? ¿En la construcción? ¿En los servicios? Sí, tenemos que pensar en que va a haber muchos sectores de la economía argentina que van a necesitar reconvertirse, porque no van a seguir funcionando de la misma manera. Pensemos, por ejemplo, en el turismo, ¿no? El turismo, tal como lo conocimos, probablemente tarde en volver a funcionar de esa manera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los puestos de trabajo que estaban empleados en el sector turismo? Vamos a tener que pensar en reconversión de sectores. Lo mismo con un montón de sectores de la economía que ya se han reconvertido y que han empezado, por ejemplo, a producir bienes esenciales para la pandemia, lo que son algunas industrias que han empezado a producir barbijos, o bueno, algunas cuestiones sanitarias. Pero bueno, sí, la construcción es un motor muy, muy instantáneo de la economía, que tiene una generación de empleo directo e indirecto muy, muy rápido. Entonces creo que ahí un buen programa de viviendas, un buen programa de urbanización de barrios populares, son todas cuestiones que te van motorizando la economía desde abajo, y también pensar en darle un poco de impulso a las economías locales, pensar en que lo que se va a venir es la desurbanización, intentar descomprimir las grandes ciudades, porque esa es la manera que vemos cómo se transmite más rápido el virus. Entonces, esta idea de relocalizar las actividades productivas, y tenemos una oportunidad entonces para promover las economías locales, ¿no? Que no tengamos que recurrir siempre a Buenos Aires para todo lo que consumimos, que no todo lo que consumimos tenga que pasar por Buenos Aires, sino que en las mismas economías regionales también se haga la distribución, se haga la industrialización de esos productos tan valiosos de nuestros recursos naturales. Entonces, creo que por ese lado viene la etapa de la reconstrucción y los recursos, ¿no? ¿De dónde sacamos estos recursos? Que es la gran pregunta. ¿Cómo hace el Estado para financiar en un contexto en donde no negociamos la deuda todavía, no podemos acceder al mercado financiero internacional, y donde las finanzas públicas están muy resentidas porque cae la recaudación por la inactividad económica? Bueno, nosotros creemos que tenemos que empezar a mirar a los bancos. A través del Banco Central tiene la posibilidad de redireccionar los recursos que tienen estos bancos, el fondeo de los bancos al sistema productivo, y creo que ahí está la clave. Un sector bancario que nunca ha perdido, ni en las peores crisis económicas que ha atravesado la Argentina. Entonces, no se trata tampoco de pedirle que pierdan, pero sí que hagan un esfuerzo en, por lo menos, derivar sus fondos al sistema productivo y a la generación de empleo. Te agradezco infinitamente por tu programa. Gracias, Alberto. Chau, nos estamos viendo. Saludos. Gracias. ¿Tomamos mate virtualmente? ¿Le parece, mi estimado diputado? Ya nos encontraremos. ¿Sí? Su nombre es bastante inquieto, de la Unión Cívica Radical, ha sido titular de la Unión Cívica Radical en el nivel provincial. Yo ocupo una banca en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Hay temas que algunas veces los planteábamos fuera de cámara. Decía, no. Bueno, tema de seguridad. ¿Se acuerdan cuando no hablábamos de seguridad? Tenemos más muertos que la época del socialismo hoy por hoy.
¿Qué pasa con la inseguridad? La verdad que es muy preocupante, porque por un lado tenemos un ministro hiperkinético que le encanta hacer declaraciones a veces provocativas o provocadoras, pero que no exhibe, al menos hasta la fecha, un programa, un plan de cómo abordar la creciente violencia que hay en distintos sectores de la sociedad y de las distintas ciudades de la provincia. Y con el agravamiento de que se supone que deberían reducirse los casos de homicidios o la violencia en tiempos de cuarentena o de aislamiento o de mayor recostarse la sociedad sobre sus hogares, ¿no? Debería ser un poco más sencillo, aunque es difícil y un tema complejo, pero preocupa no solamente que no haya un programa, que no haya un plan, sino que haya un enfrentamiento permanente con todos los sectores de la justicia y de la política, y además que pareciera que se soslaya el problema, ¿no? Que como que se balconea, como que se actúa con sarcasmo permanente en un mecanismo que a la sociedad o gran parte de la ciudadanía ve con preocupación, y vemos con preocupación el hecho de que lo primero que hay que hacer para resolver un problema es asumir que existe. Y si frente a un problema de tal magnitud nosotros vivimos ironizando o permanentemente agrediendo a terceros en lugar de hacernos cargo, da la sensación de que estamos lejos de encontrar una solución. Le pido una sola cosita a los efectos, la encuadre, que se baje un poquitito o me enderece un poco la cámara, ¿sí? Pues está muy arriba usted. Ahí está, ahí está. Ahí estamos y lo vamos a ver mejor con el mate. ¿Qué quedó de las últimas reuniones políticas con gente de Perotti acá en la capital de la provincia? ¿Sirvió para algo esta reunión que mantuvieron con Mirabella y compañía? Siempre es sano poder articular y conversar con el Ejecutivo. Me parece que hay elementos que hay que recomponer en la institucionalidad de la provincia, el diálogo entre todas las fuerzas políticas, oficialismo y oposición. Nuestra preocupación principal es que falta interlocución desde el gobierno, no funcionan los circuitos tradicionales del Ministerio de Gobierno, de las áreas de enlace con la legislatura y con los partidos políticos. Eso hace que sea muy difícil llegar a puntos de entendimiento en un tiempo donde, a ver, más allá de la coyuntura que es tremendamente compleja y difícil, hay que pensar cómo se sale el día de mañana. Hoy todavía tenemos muchísimos sectores de la producción, de la economía, de la industria, de los servicios, que todavía tienen y van a tener por un tiempo, desgraciadamente, un impacto muy violento en sus finanzas, en su forma de funcionamiento, en sus protocolos, en su facturación, en su producción, en su comercialización. Y eso va a requerir un esfuerzo de la provincia en decir cómo recomponemos nuestro aparato productivo, cómo reformulamos la economía provincial, no solo desde el punto de vista exclusivo de la finanza pública. Es cierto que la finanza pública y el sostenimiento del Estado es importante porque brinda servicios esenciales, sobre todo para sectores que no tienen ingresos o porque no pueden acceder sino al servicio público. Pero por otra parte también hay que recomponer nuestro aparato productivo, y eso requiere un acuerdo político de cómo que modernizamos el Estado, reformulamos nuestro sistema impositivo, acompañamos a los sectores a los que se puede acompañar para que pongan primera. Esto es como empujar un auto que está parado y que le falta un poquito de batería, no le falta batería. Y bueno, tenemos que empujar entre todos hasta que arranque, y a partir de ahí sí, una vez que recomponemos la economía va a ser más sencillo. Pero mientras tanto da la sensación que el Estado está ausente en la provincia, está ausente respecto de medidas propias de la provincia de Santa Fe, y está ausente en plantarse frente al gobierno nacional para que nosotros no seamos de las últimas provincias, junto con Mendoza y alguna más, en recibir recursos nacionales en tiempos donde todos deberíamos tener otra participación en función también de nuestra importancia, ¿no? Bueno, y a la par de todo esto, guste o no guste, hay unos temas a nivel nacional que han brotado, digamos, políticamente a lo largo del país, el caso Vicentín. ¿Usted tiene una posición a este respecto? Más bien que sí, nosotros tenemos una posición política, institucional y de los partidos de Juntos por el Cambio, inclusive el propio radicalismo de Santa Fe en su conjunto, de oponernos al intento de expropiación inicial del gobierno nacional, luego mutado en un intento de intervención y luego no sabemos en qué, porque la verdad que el enredo ideológico y político que tiene el gobierno nacional y el gobierno de la provincia con este tema, en primero íbamos a garantizar la soberanía alimentaria
y vamos por todo y dale que va, y después resulta que no, que eso no era la idea inicial, que vamos a ver un esquema de intervención. Bueno, no, la verdad que cualquier intento existe el derecho de concurso, existe el juez del concurso y quiebra, eventualmente, todavía, esto lo único que ha logrado es hacer un perjuicio tremendo a los pequeños acreedores que tiene nuestra propia provincia, de la empresa, cuando hoy están planteando que está paralizado el comité de acreedores en el juzgado por todas las presentaciones que ha hecho el gobierno nacional o el gobierno de la provincia, está paralizado la verificación de créditos hasta agosto de este año, un proceso que lo único que ha hecho es dilatar el concurso, tornar menos operable la empresa de acá hacia adelante, y la verdad que en eso no podemos avalar un intento de este tipo, que la verdad que tampoco se sabe qué persigue, más allá del atropello en sí que significa. Bueno, dígame, las elecciones están a la vuelta, pues estamos en medio de una pandemia que ha explotado en la provincia de Santa Fe, guste o no guste, pero ha explotado y hay que cuidarse concretamente. ¿Cómo se sale de todo esto? ¿Suspendemos las PASO para el próximo año? A ver, yo creo que se sale, el régimen electoral, cómo afrontamos el proceso electoral es una cuestión tan importante, pero que hay que enmarcarla también en otros temas que son trascendentes para la ciudadanía y para la sociedad en su conjunto. Y creo que todos esos temas se abordan con diálogo político entre toda la fuerza. Nosotros estamos al borde de un crack similar al del 2001, donde no solamente hay una crítica violenta hacia la representación pública, sino también un descreimiento como país de cuáles son nuestras expectativas hacia adelante y cómo salir. Gente joven que está pensando cómo miércoles se va de la Argentina y no cómo progresa en nuestro país y cómo aporta a la Argentina como república. Bueno, recuperar un proyecto de nación es vital, el diálogo entre todos y lo que cada uno tenga que aportar en eso tiene que ser responsable de ponerlo sobre la mesa. Yo estoy dispuesto y estamos dispuestos desde el radicalismo y desde Juntos por el Cambio a hacerlo. Obviamente que hay halcones y palomas en todos los espacios políticos y en la medida que triunfen los que tengan posiciones más dogmáticas, más ortodoxas, más viscerales, más agresivas. Yo veo el debate no ya solamente en la Cámara de Diputados, que sería una cosa menor si se quiere. El debate en las redes sociales, es permanente agresión, vos fundiste el país, vos te llevaste toda. Y la verdad que, bueno, que la justicia está trabajando, hay que dejarla trabajar, los casos de corrupción tienen que avanzar independientemente de todo. Tampoco nosotros podemos permitirnos que una Argentina legitime un proceso de donde hubo una corrupción tremenda en la obra pública que data de hace muchísimo tiempo, pero que tuvo su punto cúlmine durante el gobierno de Cristina, o de Néstor, si queremos. Pero hay que pensar hacia adelante y buscar coincidencias de cómo salimos de acá. Y el régimen institucional, el sistema electoral, cómo afrontamos las elecciones, cómo se financian las campañas, cómo a partir de allí nosotros buscamos, porque, a ver, hacer una elección en momentos donde la economía esté planchada y la sociedad esté con muchísimos problemas, la verdad es como querer ir a vender arena en el Sahara. No tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, seamos inteligentes de cómo sostenemos un modelo democrático, plural, tolerante con la diferencia del otro, y bajemos un poquito el nivel de agresividad. Creo que eso es lo que viene. Bueno, ¿me he comido con un mate para despedirme? Ahí tenés. No podemos hablar de fútbol. Te está salvando. Te está salvando. No. La cuarentena nos salvó a nosotros acá, porque yo digo nosotros, yo vivo en el barrio sur de la ciudad de Santa Fe, donde estamos grabando este programa, nos salvó a Colón del descenso. Julián, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Pero el que tenemos ahí en Colón, Viñati, es muy parecido a Perotti, a Marroca y Marroca, dinero. Perotti sabemos cuál es el objetivo de los 25.000 millones de pesos que tiene depositado en la cuenta 9001. Y también sabemos por qué tiene tanta platita en el exterior Viñati Colón. Chao, abrazo como siempre. De posición.